Bienvenidos mis queridos hermanos a este tiempo de escuela dominical, avanzando con este hermoso tema del libro de los Hechos y su autor que es el apóstol Lucas. Habíamos hablado la semana pasada sobre este tema de la influencia del reino mesiánico de Dios, ¿no? Como uno de los puntos, pero anterior a eso habíamos terminado el tercer punto, que era la instauración de la dinastía de la familia de David, del apellido de David, para la venida del Mesías. ¿Cómo llegamos a estos puntos? Les quiero recordar que esto se trata de la socialización del Antiguo Testamento con el pueblo de Israel y su impacto en la realidad humana de ese entonces. Pero a lo mejor estamos perdidos en cuanto a esto de la socialización. ¿De qué estamos hablando? Les recuerdo que estábamos tratando el trasfondo del libro de los Hechos, donde había 3 puntos principales. El primero, fundamentos de Lucas en el Antiguo Testamento. Él se fundamentaba siempre sobre los escritos del Antiguo Testamento. Segundo, era el tema de la influencia de sus ideas sobre el reino mesiánico de Dios. Y como último punto, como haciéndoles un repaso, era cómo el Evangelio de Lucas nos ayuda a entender el libro de los Hechos. Pero viendo lo que revisamos la semana pasada, habíamos hablado de esto de la instauración de la dinastía de David. ¿Qué habíamos dicho? Que Dios los escogió a ellos para que puedan dirigir al pueblo de Israel y que a través de ellos, de él pueda llegar el Mesías. También hablamos en relación a esto que era el propósito de escoger a esta familia para que pueda a través de ellos expandirse el reino de Dios a toda la tierra. Muy bien, de ahí que hicimos, pasamos al segundo punto que tenía que ver con la influencia del reino mesiánico de Dios en lo que Lucas escribe. Y habíamos tocado este punto interesante de la teología mesiánica judía. También habíamos analizado que vamos a ver el siguiente punto, que es la teología de Juan el Bautista. Qué interesante. Y tercero, la comparación de estas dos anteriores con lo que pensaban los cristianos de ese entonces. Dentro de lo que era la teología mesiánica judía, habíamos manifestado que había la promesa de que Dios mandaría un Mesías. Eso estaba establecido en el Antiguo Testamento y es fundamental para Lucas de este tema de coger datos que estaban en el Antiguo Testamento. Y dentro de esto de la teología mesiánica judía habíamos manifestado que estaban los celotes, estaban los grupos apocalípticos, estaban los nomianistas, estaban los fariseos, estaban los saduceos y también los judíos con sus maneras de pensar y cómo ellos esperaban la llegada del Mesías. Muy bien, avanzando con esto nos quedamos en qué es lo que decía Juan el Bautista. Qué interesante. ¿Qué tiene que ver Juan el Bautista? Muy bien, tanto el Evangelio de Lucas como el libro de Hechos indican que Juan el Bautista hizo un verdadero llamado al arrepentimiento, proclamando las buenas nuevas de que el Mesías estaba por traer acá a la tierra el reino de Dios. Y también identificaba a Jesús como el Mesías. Leamos las palabras de Juan el Bautista en el libro de Lucas, capítulo 3, del versículo 16 al 17. ¿Qué nos dice la bendita palabra de Dios? Y dice lo siguiente: respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Miren, Juan está haciendo una declaración muy importante. ¿Y cuál es? Que el Mesías traería la gran bendición ¿de qué? Del Espíritu Santo, que incluiría juicio.
Sin embargo, tenemos que resaltar algo importante. Juan se equivoca. ¿Por qué se está equivocando? Pero si era un hombre de Dios, claro. Juan era judío y él pensaba que el Mesías realizaría su obra, pero en un abrir y cerrar de ojos, como se dice, de una sola vez. No se dio cuenta de que el Mesías traería al mundo la salvación y juicio en etapas, como ya lo hemos venido viendo. Juan se pega las miradas, se pega, como se dice, se da contra la pared cuando ve que Jesús no hacía esto. Estaba tan confundido, pero tan confundido, que ¿qué hace? Coge a sus mensajeros y le manda a Jesús para que vean si es que él era o no era el Mesías. Leamos la forma en que Lucas describe la pregunta de Juan y también vamos a ver la respuesta que le da nuestro Señor Jesucristo. Leamos Lucas capítulo 7 del versículo 20 al 23. Ponga atención. Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Y continúan diciéndole. ¿Y qué responde Jesús? Id y hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos escuchan, los muertos son resucitados y a los pobres se les es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Miren, en respuesta a Juan el Bautista, Jesús se refirió a muchas de las promesas que estaban en el libro de Isaías. ¿Para qué? Para asegurarle de esta manera que Jesús estaba cumpliendo con las profecías del Antiguo Testamento. Y de pasito le anima a Juan a no desanimarse por la forma en la que su obra se estaba presentando aquí en la tierra. En resumen, ¿qué podemos decir? La misión de Jesús fue muy diferente a lo que esperaban los judíos. Esas esperanzas judías estaban enmarcadas en algunos aspectos. ¿Qué? Tenía que venir un reino, pero en un abrir y cerrar de ojos, de aspecto, pero inmediato. Tenía que ver también con el gobierno del Mesías aquí en la tierra y tenía que ser similar al reinado de David, como lo fue siglos antes. Pero Jesús no llegó de esa manera en su ministerio terrenal. Y eso tenemos que tener en cuenta y tenemos que tener en consideración. Muy bien, ahora hemos visto hasta aquí este tema. Vamos a revisar el pensamiento de la iglesia cristiana primitiva sobre el Mesías y el reino de Dios. A esto vamos a llamarle la teología cristiana. ¿Qué es lo que ellos pensaban en relación a lo que acabamos de ver? Y resulta que en el Nuevo Testamento, el pensamiento cristiano sobre el Mesías estaba ligado íntimamente ¿a qué? A las buenas nuevas de Cristo. Le repito, el pensamiento cristiano en el Nuevo Testamento sobre el Mesías está ligado a las buenas nuevas de Cristo. Y podemos resumir el mensaje del Evangelio de la siguiente manera. Póngale atención. Primero, el Evangelio es el anuncio de que el reino de Dios llegó a través de la obra de Jesús y que avanza hacia la consumación con la salvación ¿de quién? De quienes reciben a Jesús como el Mesías. Sencillo, miren, algo muy aparentemente simple. El Evangelio es el anuncio de que el reino de Dios llegó a través de la obra de Jesús aquí a la tierra y
que está avanzando a una consumación que será futura, como lo vimos anteriormente en las etapas, con la salvación de quienes, aceptan y reciben a Jesús como el Mesías. El mensaje del Evangelio toma dos ideas esenciales. Recuerde esto, dos ideas esenciales. Primero, por un lado, un aspecto objetivo que dice que el reino de Dios viene a la tierra a través de la persona y obra de Jesús, y que Lucas relata que Jesús había dado inicio a esta fase final del reino de Dios en la tierra como el Mesías, pero que regresaría, tendría que dejar este mundo y regresar para terminar su obra que había iniciado. Esto en el aspecto objetivo a tema de manera general. Y también otro lado subjetivo, en cambio, que defiende que la fase final del reino de Dios camina hacia la consumación. Estamos diciendo para cuando Cristo venga glorificado acá a la tierra por segunda vez. Y esta consumación se da a medida que Dios concede la salvación a quienes reciben a Jesús como el Mesías Salvador. Miren, Lucas está prestando atención en el libro de Hechos a estas dos dimensiones del Evangelio, el aspecto objetivo y el aspecto subjetivo. Hablemos del aspecto objetivo. Lucas relata la obra salvadora ¿de quién? De Dios en Cristo. Miren, y detalla Lucas la proclamación que hace la iglesia. ¿Cuál es esa proclamación? De que Jesús murió por los pecados de su pueblo. Primera cosa, que fue resucitado de entre los muertos. Segunda cosa. Tercero, reina a la diestra de Dios Padre. Tercera cosa. Y cuarto, volverá en gloria. Miren, qué interesante cómo Lucas es muy minucioso en irnos dando estos detalles. Pero podemos hacer un ejemplo. Leamos el registro que Lucas hace en el sermón que dice Pedro en Pentecostés en Hechos 2, 22, 24. Qué raro que Pedro esté hablando y Lucas lo esté escribiendo. Les recuerdo que Lucas no fue un apóstol directo de Jesús. Él fue un investigador que escribía relatos y hechos para poder sustentar esta obra del libro de Lucas y el libro de Hechos. Obviamente como uno de los pupilos o como uno de los más cercanos al apóstol Pablo. Entonces, miren, Lucas hace lo siguiente, es relatar las palabras de Pedro en Pentecostés, que los registra en el libro de Hechos, capítulo 2, del versículo 22 al 24. ¿Y qué dice? Jesús, Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales. Continúa diciendo, vosotros lo matasteis. Y continúa diciendo, crucificándole, y Dios lo levantó. Pedro, ¿qué está diciendo con esto? Está proclamando la vida, la muerte y la resurrección del Mesías. Pedro, miren, y Lucas tomó estas palabras de Pedro y las escribió en el libro de Hechos. Sin embargo, Lucas también presta atención al lado subjetivo del Evangelio. ¿Y qué dice? En muchas ocasiones, Lucas resalta la importancia de que las personas, escuche bien, las personas reciban la verdad de Cristo. ¿Pero para qué? ¿Para qué recibir la verdad de Cristo? Para que puedan transformar sus vidas. Y aquí tenemos que hacer un paréntesis. Miren, la palabra de Dios no es un cuento, no es una historia normal. No se trata de comentarios o que posiblemente sucedió o que es algo histórico que no tiene que ver nada conmigo. Es la palabra de Dios que tiene un objetivo y es transformar
nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos alcanzar la salvación y la vida eterna. Y que podamos hacer este tiempo que tenemos en la tierra, que es breve, mis queridos hermanos. Lo que vivimos nosotros es una fracción de segundos en la eternidad. ¿En la eternidad de qué? De la eternidad de nuestro Padre Celestial. Para que esos segundos que nosotros tenemos de vida aquí en la tierra, la aprovechemos, que no pasemos el tiempo en divagaciones, en que será cierto, no será cierto. La palabra de Dios es un instrumento para que nosotros podamos guiar nuestras vidas hacia qué, hacia ese premio que es la vida eterna y estar en el reino celestial compartiendo con nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre Celestial. ¿Por qué se toma tanta molestia Lucas en detallar esto? Porque es importante para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque necesitamos transformar nuestra vida, porque necesitamos transformar esa realidad que nosotros nos hemos acostumbrado a vivir como que es real, cuando en realidad sabemos que esta es una fantasía. No son distractores que aquí en la tierra, lamentablemente, cuando nos pegamos al mundo, nos distraen de esto que quiere nuestro Padre Celestial, que es vida eterna. Por ejemplo, Lucas registra el discurso de Pedro en Pentecostés con estas palabras. Vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 2, del versículo 37 al versículo 39. Escuche bien lo que dice. Al oír esto, escuche bien, se compungieron de corazón. Estamos hablando de que la palabra, el objetivo de Lucas, al declarar la verdad de Cristo, era para que puedan transformar sus vidas. Y comienza este versículo, capítulo 2, 37-39, diciendo, y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mire, la palabra de Dios, el Evangelio, quebranta el corazón de quienes lo oyen, produciendo ¿qué? La aceptación sincera del Salvador, que provoca ¿qué? Transformación en mi vida. Mire, como lo hemos dicho, el pensamiento de los cristianos del primer siglo suponían, estamos hablando, no, que el Mesías establecería un reino político, pero en un abrir y cerrar de ojos, así de sencillo. Pero Jesús y los apóstoles enseñaban que el reino del Mesías se había instaurado, pero que tenía que crecer. ¿A través de qué? A través de la expansión de la iglesia, pero de alguna manera especial, con la transformación del corazón, del pensamiento y de las acciones de las personas. No hay otra manera que nosotros podamos ser parte de ese crecimiento del reino de los cielos si no hemos sido transformados de manera personal, en mi manera de actuar, en mi manera de pensar, en mi manera de sentir. Cristo Jesús nos enseñó eso. Él nos mostró el camino, cómo lo tenía que hacer. Vemos que Cristo jamás renegó de los problemas. Él siempre los afrontó ¿con qué? Con sabiduría, con madurez y sobre todo con esa paz celestial. Y ese es el camino que nos está enseñando. La palabra de Dios, Lucas, la está escribiendo para eso, para que nosotros como personas en la actualidad, ahora que estamos aprendiendo del Evangelio, podamos transformar nuestras vidas. Por esta razón, Lucas se concentra en este tema fundamental de la transformación de los no creyentes. ¿Por medio de qué? Por medio del Evangelio. Como el único medio, obviamente, para que el reino de Dios se pueda expandir a todo, absolutamente todo el mundo. Teniendo en mente esta visión del Antiguo Testamento, que era fundamental para
en la escritura de Lucas, en el libro de Hechos, debemos considerar ahora sí este tercer aspecto del trasfondo teológico que tiene que ver, que está fundamentado en el Evangelio. El libro de Hechos está fundamentado en el Evangelio de Lucas también. Muy bien, ¿cómo llegamos a este punto? Muy bien, les recuerdo nuevamente que dentro del trasfondo teníamos tres aspectos principales. Primero, los fundamentos de Lucas en el Antiguo Testamento, que ya lo vimos. Segundo, la influencia de sus ideas sobre el reino mesiánico de Dios. Y este último punto que lo vamos a desarrollar como el Evangelio de Lucas, cómo nos ayuda a comprender el libro de los Hechos. Muy bien, pasemos a este punto fundamental del Evangelio de Lucas. ¿Cómo es que Lucas me ayuda para yo poder entender el libro de los Hechos? Miren, siempre tenemos que recordar que Hechos es el segundo de los 2 volúmenes que Lucas escribió. ¿A quién? A Teófilo. Y la intención de Lucas fue que estos libros se leyeran juntos, no separados. ¿Esto qué quiere decir? Hemos estado acostumbrados a que cuando nosotros vamos a estudiar nuestra escuela dominical en nuestras iglesias, nos dicen vamos a estudiar los evangelios y comienzan con Mateo, con Lucas, con Juan y con Marcos. Muy bien, pero ¿qué nos está enseñando Lucas? Si nosotros queremos tener una comprensión más clara, leemos Lucas y continuamos con el libro de Hechos para poder tener una idea global y muy clara del mensaje de nuestro apóstol Lucas. Su evangelio, el libro de Lucas, es la primera parte de la historia y el libro de Hechos es la segunda parte de esa historia. De modo que si nosotros queremos comprender correctamente el libro de Hechos, ¿qué implica? Que debemos conocer en realidad cómo inicia la historia desde el Evangelio de Lucas. Si usted coge y va a leer directamente el libro de Hechos, usted no va a comprender absolutamente nada. Tiene que haber un trasfondo. ¿Y el trasfondo dónde lo va a encontrar? En el libro de Lucas. Así que cuando usted lea el libro de Lucas, ya sabe lo que tiene que hacer. Es inmediatamente continuar el libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque es el mismo autor el que escribe estas obras que son complementarias. Muy bien, para el efecto nos vamos a concentrar en el tema del reino de Dios, que es común tanto en el Evangelio de Lucas como en el libro de los Hechos, para que nosotros veamos cómo se complementan estos 2 libros. Mire, en el Evangelio de Lucas, Jesús establece la meta del reino de Dios. Escuche bien, en el Evangelio de Lucas se establece la meta del reino de Dios. ¿Y qué hace ahí? Se prepara a los apóstoles para que continúen con su obra después de la muerte y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué sucede? Que en el libro de los Hechos, Jesús asciende a los cielos y comisiona a sus apóstoles, pero guiados por el Espíritu Santo para que puedan expandir su reino. Entonces podemos ver cómo se complementan aquí, ¿no? Y de la manera correcta de que nosotros podamos leer estos 2 libros para comprender claramente y cómo se debe, cómo debe llegar el mensaje a nosotros. Pero bueno, esa es una historia que la vamos a ver la próxima semana, mis queridos hermanos, pero les dejo con esa inquietud. Ya sabe que si usted ya leyó Lucas, tiene que ir a leer el libro de los Hechos. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Dios les bendiga. Juntos exaltemos y alabemos el nombre de Dios, proclamando que venga tu reino.
en un tiempo especial de compartir el pan de vida con gratitud y regocijo en medio de himnos y salmos. Para aquellos que no pueden asistir a la iglesia, culto dominical a Somos. Somos tu pueblo, somos tu voz y tu voz. Porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Somos tu pueblo. Creó el rey, alce su voz y cante a él, oh alaben, aleluya, tu majestuoso y fuerte sol, tu luna bella en esplendor, oh alaben, oh alaben, aleluya, aleluya, aleluya. Todos bendigan al Creador, rindan humilde adoración, oh alaben, aleluya, al Padre, al Hijo Redentor, al Santo Espíritu de Dios, oh alaben, oh alaben, aleluya, aleluya, aleluya. Los que su sangre redimió, vengan y gócense en su amor, oh alaben, aleluya, todo pecado él ya venció, pongan sus cargas en él hoy, oh alaben, oh alaben, aleluya, aleluya, aleluya. Él con poder regresará, cielos y tierra cantarán, oh alaben, aleluya, quienes caerán ante sus pies, todo lo que creó el rey, oh alaben, oh alaben, aleluya, aleluya, oh alaben, oh alaben, aleluya, aleluya, aleluya. Asoma Visión, canal de vida, extiende sus brazos a la distancia para darles una cordial bienvenida a disfrutar de este tiempo de celebración, adorando como ha sido el cántico inicial, alabando y proclamando los aleluyas por las razones que tenemos cada uno de nosotros y recordando estas palabras maravillosas del salmista al expresar: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y el posludio de este texto
expresa que por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo, por amor a la casa de Dios, buscaré tu bien. A ver si todos podemos agitar nuestras manos dándonos una bienvenida en el lugar donde nos encontremos. Y ahora, después de esta bienvenida, vamos a pasar con el pastor Santiago. ¿Qué tenemos ahora? Pues Dios nos bendiga, qué gusto, Pastor Milton, hermano Daniel, una gran bienvenida también a cada uno de nuestros hermanos que están del otro lado, de acá del televisor o de cualquier dispositivo que estén mirando este precioso programa y sobre todo nuestro culto dominical Asoma. Queremos entonces mirar lo que dice el Salmo 100, dice la palabra del Señor: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno para siempre, su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Queremos entonces, en medio de este cántico o de este salmo, hecho cántico, alabar al Señor. Habíamos empezado diciendo: oh, alábenle, aleluya, gloria a Él. Él es digno, Él es santo. Es bueno estar en este tiempo para alabarle al Señor. Quisiéramos entonces empezar nuestro tiempo de alabanza con una oración. Mi hermano Daniel. Amado Señor y buen Padre, gracias, Señor, por este tiempo tan lindo, tan especial, Señor, el alabarle, el glorificar su santo nombre, Señor. Es algo digno, Señor, y estamos acá para reconocer eso, para alabar su nombre, para reconocer que somos sus hijos y que como hijos, Señor, necesitamos honrarle, Señor, de esta manera. Amado Padre, gracias por el tiempo que usted nos ha dado, que nos da, mi Señor bendito, por esta alabanza, las alabanzas, Señor, que se van a presentar delante de usted, sean con un olor fragante, Señor amado. Gracias, Papito Santo del Cielo. En su nombre oramos. Amén. Si tuviste aliento al amanecer y vida en tu interior, si Dios te sostiene con su poder, entonces ven y canta hoy. Se ha llenado el Padre tu corazón de gracia y amor. Ven y pon tus cargas ante el Señor, con nuevas fuerzas canta hoy. Día y noche lo que respira de cantar, que lo creado al Rey de Reyes alaben al cantar. Si el pecado Cristo llevó al morir y libertad te dio, si a la muerte el Hijo le puso fin y en gloria estaba en canta hoy. Día y noche lo que respira de cantar, que lo creado al Rey de Reyes alaben al cantar. Cuando vuelva Cristo en el día final, en gloria y majestad, ante el Cordero todos caerán, los santos siempre cantarán. Si siempre vamos a cantar, día y noche lo que respira de cantar, que lo creado al Rey de Reyes alaben al día y noche lo que respira de cantar, que lo creado al Rey de Reyes alaben al cantar.
Amén. Es una invitación para que cada uno de nosotros podamos cantar al Señor el día de hoy. Si ella ha llenado su corazón de gracia, de misericordia, de su gran amor, ¿por qué no cantarle al Señor el día de hoy? Vamos a cantar una siguiente alabanza que dice: una cosa he pedido al Señor. Y hay una de las cosas que más anhela nuestro corazón como creyentes, y es que podamos estar en la presencia del Señor día tras día, que su presencia nos acompañe como lo hacía con el pueblo de Israel, a través de la nube, a través de esa columna de fuego, pero sabiendo que Él ahora mora en nuestra vida, que somos el templo del Espíritu Santo. Cristo, viniste a salvar, dándome gran libertad. Hoy puedo amar y servir para tu gloria. Al morir en mi lugar, me rescataste del mal. Mi esperanza está en ti, para tu gloria. Una cosa, Señor, deseo hacer. Quiero alabarte, oh Dios, en mi caminar. Tu gracia llegó y hoy puedo ver. Quiero agradarte, oh Dios, y sin importar el precio a pagar, quiero agradarte. En menosprecio, favor, honra o persecución, quiero en fe continuar para tu gloria. En bendición o dolor, en vida, muerte, oh Dios, todo mi aliento será para tu gloria. Una cosa, Señor, deseo hacer. Quiero agradarte, oh Dios, en mi caminar. Tu gracia llegó y hoy puedo ver. Quiero agradarte, oh Dios, sin importar el precio a pagar. Quiero agradarte. Tú ya me has comprado, tu amor me has mostrado, cambiando todos mis deseos. Mi vida has salvado, sé que me has creado para esto, para agradarte, oh Dios, en mi caminar. Tu gracia llegó y hoy puedo ver. Quiero agradarte, oh Dios, y sin importar el precio a pagar, quiero agradarte. Qué lindo es alabarte, oh Señor. Qué lindo es poder cantarte, Señor. Salmos de alabanza, Padre Santo. Nuestro corazón se regocija, mi Papito Santo, por saber que usted está presente en nuestras vidas, mi Señor amado. Digno de gloria, de alabanza, Padre Celestial. Queremos seguir honrando su nombre a través de estas alabanzas, Señor. Gracias, Padre Celestial. Si en su vida está buscando un refugio, alguien que pueda protegerlo, que sepa amarlo, en Jesucristo podemos hallar el refugio seguro, el refugio perfecto. La siguiente alabanza habla acerca de Jesús siendo nuestro escondedero.
Al abrigo del Señor Altísimo habitaré. A la sombra del omnipotente Rey descansaré. Si la enfermedad acecha, si hay plaga por doquier, firme en sus promesas estaré. En Jesús me esconderé. En ti confío, Dios poderoso, Emmanuel, en ti está mi fe. En Jesús me esconderé. A la voz del Salvador, sus ángeles me cuidarán. Con su mano soberana al tropezar me sostendrán. En sus alas de refugio mis temores rendiré. Me rodea su fidelidad. En Jesús me esconderé. En ti, Señor, en ti confío, Dios poderoso, Emmanuel, en ti está mi fe. En Jesús me esconderé. Aunque miles caigan junto a mí y muerte pueda haber, la maldad no vencerá mientras Jesús conmigo esté. Porque Él ha resucitado, el morir no temeré. Porque Él ha resucitado, el morir no temeré. Mientras viva y por la eternidad, en Jesús me esconderé. En ti confío, Dios poderoso, Emmanuel, en ti está mi fe. En Jesús me esconderé. En ti confío, Dios poderoso, Emmanuel, en ti está mi fe. En Jesús me esconderé. En Jesús me esconderé. No hay otro descanso fuera de nuestro Señor Jesús. No hay otro lugar donde podamos
ir y podamos tener paz, y no es en Jesús solamente. Gracias por ese hermoso sacrificio que cubrió toda multitud de pecados. Gracias a nuestro Señor por ser aquel que ha sido enviado, y hoy podemos rendir ese culto, rendir esa honra y gloria a aquel que lo merece. Gracias, Señor, por todo lo que usted ha hecho, mi Padre Santo, en nuestras vidas, y queremos, mi Padre Celestial, honrar eso, Señor bendito, con nuestras vidas, con nuestro testimonio, con nuestro amor hacia las demás personas, Padre Santo. Gracias, Señor, por mostrarnos a través de su palabra qué es lo que tenemos que hacer, Señor. Ayúdenos a contemplar su hermosura, ayúdenos a guardar su palabra, para que de día en día, Señor, podamos recordarlo, Señor, y poner en práctica. Gracias, Señor, le damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Un mundo en dificultades necesita una iglesia valiente, y una iglesia valiente tiene su escondedero en Jesucristo. Queridos hermanos, seguimos en este deleite de celebrar juntos en un domingo más en la gracia del Señor, un domingo más de compartir su palabra, de compartir alabanzas, de compartir con el pueblo del Señor. Pero hay algo que también es importante para poder sostener el ministerio que el Señor nos ha pedido que lo hagamos, ¿de acuerdo? El compromiso que tenemos como canal cristiano es cumplir con el mandato de Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15, que manifiesta y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Asoma Visión es un canal que apunta al crecimiento espiritual de las personas a través de una programación sana que transforma vidas y que hace que nuestro trabajo sea realmente nuestro mejor testimonio. Queremos orar ahora por su vida, queremos orar ahora por sus finanzas, por su economía. Sabemos que también Dios anhela que seamos generosos. Mire cuán generoso es el Señor. Las aguas corren día a día, constantemente, el sol no deja de brillar. ¿Y cuánto más nosotros para agradecer al Señor podemos decirle ahora: Señor, aquello que tengo para colaborar con tu obra es algo, quizás sea mucho, sea poco, pero lo que tengo te lo hago de corazón. Padre Santo, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Papito amado, por, Señor, en nuestro corazón poner ese deseo, Señor, ese querer como el hacer, Padre, de colaborar, Señor, de apoyar, Señor, nuestro compromiso de dar, Señor. Dice su palabra que es mejor dar que recibir, Señor, y seguramente para nosotros ha sido una experiencia para dar testimonio, Señor. Siempre usted ha sustentado, siempre ha sostenido, siempre ha provisto, Papito, para cada necesidad. Hoy no es diferente, Señor. Hay una congregación, un pueblo, Señor, que está clamando por su palabra, pero que también, Señor, el alimento que recibe lo anhela, Señor, en retribución a su gracia y misericordia. Señor, entregarlo para que su reino siga siendo extendido, Padre. Gracias por recibir, Papito del cielo, esta preciosa ofrenda, esta ofrenda de la viuda, Señor, esta ofrenda que da de todo lo que tiene, esta ofrenda que da por amor, esta ofrenda que da porque quiere ser como su Señor. Gracias, Rey Soberano, por proveer también para aquel que este tiempo, Señor, no lo tiene. O para quizás aquel hermano o hermana, Papito, que está luchando con confiar o no, Señor, en darle a usted lo que a usted le pertenece. Señor, que él pueda el día de hoy también tener victoria, Padre Santo, y desprenderse de aquello, mi Dios soberano, que está hecho para el enriquecimiento del reino de los cielos. Gracias, Rey Soberano, por usar también los recursos aquí en el canal, Papito, de una manera sabia, que podamos, Señor, administrar de manera correcta, Señor, considerando constantemente, Señor, al necesitado, al huérfano, a la viuda, Papito, y usando estos recursos para que su palabra siga llegando hasta el fin de la tierra. Gracias, mi Rey Soberano, por este tiempo. En el precioso nombre de Cristo Jesús, oramos agradecidos. Amén y amén. Amén. Gracias, queridos hermanos, entonces, por esa contribución generosa de parte suya, y por supuesto sabemos que el Señor está poniendo aquel deseo en su corazón. Vamos a avanzar ahora con la predicación, pero antes de la predicación queremos compartir un video que va a estar basado en el libro de Lucas, el capítulo 10, versículos del 25 al 37. Es el pasaje en el cual también va a estar inspirado el mensaje que hoy tiene nuestro pastor Milton Bustos para con nosotros, pero antes de poder avanzar con el estudio de la palabra, vamos a mirar el video que tenemos a continuación. Vamos con el video. En esto se presentó un experto en la ley,
y para poner a prueba a Jesús, le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote quien, al verlo, se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo, se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre, y viéndolo, se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite, y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Saludos, queridos hermanos, una vez más. Llegamos ahora al punto donde todos quienes participamos de este acto de adoración a nuestro Dios, esperamos como el momento estelar, escuchar de parte del Señor su palabra. Y claro está, lo que le hemos ofrecido a Él, lo que hemos podido presentarle a Él, cánticos, ofrendas. Ahora Dios nuestro Señor desea que con la misma solicitud que Él aceptó nuestros presentes, nosotros también aceptemos el presente de nuestro Dios, que tiene que ver con su palabra y la meditación en ella. Me voy a permitir leer el texto que maravillosamente hemos visto el video, y para que podamos ir en esas páginas, cuanto más podamos leer y releer la palabra de Dios, mayor será el provecho que tengamos, porque la intención del Señor es que podamos, escuchando su voz, proyectarnos al futuro en base a esas normativas, principios y enseñanzas, para que el deseo de Dios, de su bendición, siga en nosotros, sea una realidad. Así que me permiten, en el texto del Evangelio según San Lucas, el capítulo 10, verso 25 al 37, expresa de la siguiente manera Su Majestad, su Santo Espíritu, a través del doctor Lucas. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón
y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Amado Espíritu Santo, gracias por la palabra suya, que toda vez que la leemos, Señor mi Padre, nuestros ojos titilan con ese entusiasmo santo que al escuchar su voz y al leerla, Señor, trae una bendición especial y singular sobre nuestras vidas. Permítanos este día presentar nuestros oídos y corazón dispuestos a escucharle y a creerle y a obedecerle. Precioso Dios, gracias por su Espíritu Santo en medio nuestro, en cada uno de los participantes de esta santa celebración a usted dedicada. Y gracias por impartir sobre cada una de ellas y de ellos su bendición a través de llevarnos a entender su palabra y practicarla. Gracias, precioso Dios, en el maravilloso nombre de su bendito Hijo, su majestad, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Este es un tiempo en nuestro país muy, pero muy crítico. Estamos viviendo en épocas de oscuridad y confusión moral, social, política, económica y, por qué no decirlo, espiritual. Una confusión moral que se refiere a un estado en el que las personas tienen dificultades para distinguir entre el bien y el mal debido a diferentes interpretaciones de la vida. Una confusión y oscuridad social, una conmoción social, una perturbación de los habitantes de nuestra nación debido al orden público que puede ser causado por diversas situaciones o fenómenos que se salen de la normalidad y presentan un peligro para los que viven o implican un posible daño o estrés, que es el mal de nuestra sociedad. Una oscuridad y confusión política manifestada en una crisis que de manera especial para nosotros está llevándonos por senderos que traen confusión sin duda. Crisis política que se da porque en la realidad
de las familias, de la sociedad, no encuentra el Estado quizás esa manera de llevarnos por un camino de seguridad. Antes bien, hay una ambigüedad y una ambición visible. Y lo que puede llevarnos esta realidad es a la desorientación y a la falta de claridad en la toma de decisiones por parte de nuestros gobernantes. Pero hay un riesgo también económico, que es quizás la razón por la cual el pueblo se ha levantado masivamente para reclamar su condición. Un periodo en el que una economía enfrenta dificultades por un tiempo prolongado, en otras palabras, es una fase del ciclo económico donde la economía decrece de manera considerable. Alguien dijo que es un punto intermedio entre una recesión y una depresión económica. Pero hay una oscuridad y una confusión espiritual. La humanidad y la iglesia en nuestro país estamos ignorando o desvalorando la orientación divina para tiempos como estos. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacer en medio de este contexto? Y no es sencillo responderlo. Si tuviésemos que analizar cada uno de los puntos con profundidad, nos veríamos igual enmarañados en una selva, imposible de sacar una conclusión o emprender un camino que nos permita salir adelante en nuestras crisis actuales. Claro, la respuesta que nos daríamos dependería del enfoque que le demos a este contexto. Y quiero invitarles en esta hora para que trabajemos un poquitito estas condiciones circunstanciales a través del enfoque bíblico, que es donde vamos a tener nosotros una respuesta divina a un contexto crítico como el que estamos viviendo. La palabra que hemos leído, de una forma global, sintetiza 2 etapas y está ocasionada por un personaje que es un experto en la sociedad judía, como un escriba, un maestro de la ley. Y este personaje, en su contexto, llega a la persona de Cristo Jesús y con una intención, con la intención de probar, de incitar o de tentar, que es el término que se usa en la primera parte del texto, en el verso 25. Pues este escriba, con esa intención, le hace una pregunta a Jesús. Y su pregunta tiene que ver con algo en lo cual él es un experto. Porque pregunta, ¿qué haré para tener vida eterna, para heredar la vida eterna? Bueno, seguro que esta era una realidad muy conocida por él, pero el antecedente es que quería tentarle a Jesús. Ahora Jesús, en el versículo 26, le responde con una contrapregunta. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Es importante como Jesús a este hombre experto le hace volver otra vez a aquel campo donde él tenía su experticia, la ley de Dios. Y pues, en el verso 27, cita este escriba las Escrituras, expresando que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, sería el sendero que habría de llevarle a experimentar la vida eterna.
Pero añade algo que más adelante vamos a considerarlo y que tiene que ver con y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, entiendo yo que este escriba estaba hablando de su memoria porque, dicho está por el Señor Jesús, ellos sabían la ley, pero tenían dificultades en practicarla. De ahí la crisis espiritual que en ese entonces y hoy también es nuestra triste realidad. Y entonces Jesús en el versículo 28 le responde de una forma afirmativa y le felicita y le orienta, diciéndole: bien has respondido, haz esto y vivirás. Hasta ahí la primera parte de este texto, donde el argumento principal es esta inquietud de este escriba, no con intenciones saludables, sino con intenciones de tentar o de incitar o de probar a Jesús, que es el término que usa, como dijimos anteriormente. Más ahora, él va a entrar en un mundo donde seguramente ni pensó que Jesús iba a llevarlo ahora él dirigiendo el diálogo, la reflexión, la conversación. Dice en el versículo 29, una pregunta dice de justificación. ¿Por qué? Porque el texto dice, pero él, o sea, el escriba, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Bueno, esta pregunta está descrita en el capítulo 18 del libro de Levítico, donde en los versos 4 y 5 destaca la palabra de Dios, la prohibición que tenía la sociedad judía o israelita de vengarse contra sus hermanos, contra su hermano, y más bien el mandato para que le honrara y fuera una especie de cuidador, de protector de su hermano, que lo llamaba prójimo. Ahora pues, Jesús no le va a contestar puntualmente a quién es mi prójimo, sino va a usar una magistral parábola que es una respuesta de determinación. Es decir, Jesús no iba a jugar ahora con figuras que seguramente para este señor escriba habría sido de pronto sospechoso o sospechando que esto sería una respuesta. Jesús usa la parábola que toma desde el verso 30 al verso 35, y cuando concluye esa parábola, que vamos a explicarla luego, Jesús hace una pregunta, una contrapregunta, diciéndole al escriba: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y pues la respuesta del escriba está dada en el versículo 37, en su primera parte: el que usó de misericordia con él. Bueno, Jesús, al finalizar esta parte, en la sección B del versículo 37, le hace una invitación a ser él el prójimo de quien se describe en los versos 30 al 35. Vayamos pues a reflexionar un poquitito más en estos dos segmentos de este relato. Los versos 25 al 27. Este relato inserta un debate en el que está en juego el acceso a la vida eterna. No era un tema sencillo, ni era un tema que los seres humanos podían garantizar. Jesús y el intérprete de la ley. Un contexto del escriba, sin duda. Más que estar interesado en la respuesta, la intención del escriba, como habíamos dicho anteriormente, era dejar a Jesús en ridículo, basado en su conocimiento como experto de la ley. Mas el compromiso práctico tiene que ver con manifestarse en un doble amor descrito en Deuteronomio 6, versículo 5, donde el texto refiere el escritor Moisés con la primera
necesidad que el ser humano tiene, por sobre todas. Amarás al Señor tu Dios con todo, tu todo, tu todo, tu todo y tu todo. Así que para el escriba, en este momento todo era conocido, pues le hace referencia al segundo texto de Levítico, del capítulo 19, versículo 18, donde ahora el texto refiere no la primera mención que se hace, que es por sobre todas las cosas, sino una segunda mención, y a tu prójimo como a ti mismo. Esta respuesta que los dos conocían ocasiona un segundo segmento en la conversación, como vimos a partir del versículo 29, ¿quién es mi prójimo? Y el texto explica que la motivación del escriba era el afirmar su autoridad como escriba de la ley. Bueno, ¿quién es mi prójimo? Y aquí tenemos los versos 30 a 35 con esta magistral historia. El verso 30 presenta un contexto desconocido para el escriba. Aquí es donde él se siente inseguro y dice, ¿por dónde querrá ir este maestro? ¿No, verdad? La situación de un hombre que es asaltado, despojado, apaleado y abandonado a su suerte en el camino de Jerusalén a Jericó. Y está pasando por una extrema necesidad. El texto que se usa para decir en qué estado se quedó este asaltado, este hombre que fue víctima de ladrones, dice que fue dejado medio muerto. Es decir, no es una situación así superflua, sencilla, no, es una situación de peso, de valor. Sobre este terrible escenario desfilan dos personajes que eran muy cercanos a este escriba, a quienes la providencia les conduce por este camino. Los dos pertenecen al mundo del culto, el sacerdote y el levita. Cuando advierten la presencia de un caído, de un medio muerto, como sería la explicación de este término, seguramente piensan en las implicaciones de atender al herido y optan ¿por qué? Por desviarse del camino pasando de largo. Vemos que estos dos personajes no solo les unía la identidad religiosa, pero también la desorientación espiritual que vivía la clase religiosa, la clase sacerdotal, la clase levita de la nación de Israel. Una indiferencia frente al dolor y la necesidad. ¿Qué hacer en tiempos como los que estamos viviendo hoy en día? ¿Qué dirección tomaremos nosotros? ¿Qué acción tomaremos nosotros? La parábola sirve de respuesta a nuestro interrogante. Ahora, cuando nosotros estamos pensando en la pregunta del escriba, ¿quién es mi prójimo? Jesús plantea su respuesta alterando el sujeto prójimo, porque el escriba pregunta, ¿quién es mi prójimo? Pero Jesús responde con otra pregunta, ¿quién fue el prójimo del caído? Y replantea que el prójimo es no el caído, sino es todo aquel que frente al caído se mueve a la compasión y a la misericordia. Entonces, cuando pensamos qué hacer en este tiempo de convulsión social, de convulsión política, de convulsión económica, de convulsión moral y de desconcertación espiritual, ¿qué hacer? Bueno, obrar como el prójimo. Queridos hermanos, allí al otro lado de la pantalla, esta es una oportunidad de pocos. Estar frente a personas necesitadas y que tengan esta experiencia de sentir compasión y misericordia por el caído es una opción divina que nos califica como estar dentro de las rieles de Dios que conducen a la vida eterna. La palabra de Dios dice que no es por obras. Pero los que están en ese camino no son indiferentes a las oportunidades que tenemos. Este es el tiempo, queridos hermanos, de hacer ¿qué? De identificarnos con un partido político, yo creo que no es sabio, aunque tengamos nuestra preferencia. De unirnos con los que están viviendo estos procesos convulsivos de manifestaciones, creo que tampoco es sabio.
de seguir añadiendo confusiones religiosas a la experiencia que estamos viviendo, creo que tampoco es sabio. De plano, hay consiervos amados que hemos perdido esa orientación y estamos en pos de un movimiento político o en pos de un movimiento de identidad reactiva. Y de plano estamos buscando economía. Pero déjeme decirle, con lo que vamos a concluir, es menester que podamos entender cuál es nuestro rol como prójimos de quienes salen convulsionados a las calles. ¿Qué hacer con quienes están hoy en el gobierno y no saben cómo resolver las situaciones que por factores exógenos tienen que actuar como actúan? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer con los que están viviendo masacres en las calles? ¿Qué hacer con los que están confundidos en esta vida? No es criticarlos, es tener compasión por ellos. Y si están cercanos a su casa, es tiempo de hacer una canasta de amor. Y quizás con $1 de pan, o quizás con una papaya, una piña, una fruta. Quizás con algo, una media libra de arroz, llegar al caído, llegar a quienes están en condiciones de necesidad y suplirles de parte de Dios. Cuando esto hagamos, entonces el Señor dirá, usted es un prójimo que está direccionado a la vida eterna. Queridos hermanos, esta es nuestra oportunidad. Tiempos de convulsión en el país no es para nosotros enfilar los lugares de protesta. Es para nosotros ir con algo de parte de Dios y dárselo a los que están caídos, aún a los medio muertos. Y comprometernos con ellos con una compasión que no viene por la lastimería del ser humano, sino que viene como una unción de parte de Dios para darles a ellos aún más de lo que ellos llegasen a necesitar. Como lo hizo este hombre de Samaria, si algo más gastas en él, yo te lo pagaré cuando regrese. La oración para nosotros es nuestro argumento, nuestro recurso mayor para ir y hablar con el Señor acerca de nuestras autoridades, de las personas que están convulsionados en las calles, de las personas que están con confusiones sociales, con confusiones morales. No criticar, pero ser prójimos para ellos. Oremos. Querido Dios, gracias por este momento y por traernos a esta sencilla conclusión de qué hacer en tiempos complejos como estos. Una sola cosa, Señor, ser prójimos para todos ellos. Gracias por llevarnos a esta maravillosa experiencia, porque usted es quien nos conduce. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Edificando familias saludables con el poder de la palabra de Dios para alcanzar a la comunidad. Les invitamos a formar parte de nuestras áreas ministeriales en misiones, alabanza, damas, varones, niños y jóvenes. Visítenos en Los Mastodontes Carcelén o si usted prefiere llámenos al 2477-097. Iglesia Bautista Familias Saludables. Hemos llegado al final de este maravilloso tiempo y sé que todos ustedes del otro lado de la pantalla estarán deseando que pronto venga el siguiente programa para seguir disfrutando de la palabra de Dios. Y quisiéramos enviarles un abrazo de despedida, no sin antes participar con ustedes una palabra final de bendición, aquella que se encuentra en el capítulo 15 de Primera de Corintios, en respuesta a este ser los prójimos de los caídos. Dice la palabra de Dios, así que, hermanos míos amados, estad firmes y creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Que el Señor nos bendiga. Cuando estaba muerto en vida, extraviado y sin salida, me buscaste. Antes de crear el mundo, escogiste hacerme tuyo, pues me amaste.
Dios, me amaste, sé que estás sobrando en todo lo que pasa, todo por tu gloria y mi bien. Dios, tú siempre cumples todas tus promesas, todo por tu gloria y mi bien. Aunque el enemigo aceche y la muerte me rodee, me defiendes. Si el desierto luce eterno, y si hay noches cuando temo, me acompañas, sé que estás sobrando en todo lo que pasa, todo por tu gloria y mi bien. Dios, tú siempre cumples todas tus promesas, todo por tu gloria y mi bien. Cuando con poder regreses, al final mi vida llegue, me sostienes. Tú, el autor de mi destino, eres fiel y estás conmigo. Te alabo, sé que estás sobrando en todo lo que pasa, todo por tu gloria y mi bien. Dios, tú siempre cumples todas tus promesas, todo por tu gloria y mi bien. Sé que estás sobrando en todo lo que pasa, todo por tu gloria y mi bien. Dios, tú siempre cumples todas tus promesas, todo por tu gloria y mi bien. Sé que estás sobrando en todo lo que pasa, todo por tu gloria y mi bien. Dios, tú siempre cumples todas tus promesas, todo por tu gloria y mi bien. Juntos exaltemos y alabemos el nombre de Dios, proclamando que venga tu reino. En un tiempo especial de compartir el pan de vida, con gratitud y regocijo en medio de himnos y salmos, para aquellos que no pueden asistir a la iglesia, culto dominical a Somos. Somos tu pueblo, somos tu voz y tu voz. Porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad.